Bueno, bienvenidos a Conversando. Hoy estamos con el edil Cyrano Cardona hablando dos temas de importancia para Colombia, para el mundo. Para Colombia, pues el paro nacional. ¿Cómo va ese tema desde el punto de vista del edil? ¿Cómo ve lo que está sucediendo? ¿Qué ha pasado en el país? Y desde el punto de vista del Partido Liberal, en el cual él milita, pues que nos cuente un poco la posición de ese partido con respecto tanto al gobierno como a lo que pueda suceder hacia el futuro. Y por otra parte, pues la pandemia del COVID que sigue atacando a todo el mundo, sigue causando mortandad en muchos países, en la India, donde está tan grave, y en otros países como España ya se está abriendo los mercados, ya se está abriendo nuevamente las economías. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Con eso le doy un saludo. Edil Cyrano, bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buena tarde a todos los seguidores de este extraordinario programa de Conversando. Un saludo muy especial para usted, Jorge, para todo su equipo de colaboradores, para todos los trabajadores que tiene allí, para la familia en general. Pues dispuesto a estar en sintonía conversando con ustedes sobre los temas que hay en el país. Listo, Edil. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño introducción del tema del paro antes de ir a una pausa y cuál es su opinión respecto a lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder hacia un futuro con lo del paro aquí en Colombia. ¿Usted qué opina en ese tema? ¿Usted qué piensa y qué cree, Edil? Bueno, Jorge, la verdad que esto esto venía avanzando. Este es un problema que es la sumatoria de todo lo que ha sucedido en este país y tendría uno que remontarse a la colonia, a la conquista, a todo el proceso. Y pues ya los jóvenes han asumido una tarea muy importante y creo que se venía a venir, porque ya la gente se cansó de la explotación de unos pocos ricos en materia económica, que a través de sus mensajeros en el Congreso, a través de su evasión de impuestos, a través de la explotación de los humanos en nuestro país, porque no tienen en realidad estos personajes calidez humana, y a través de todo lo que quieren tener para abarcar en recursos propios para ellos, pues esto tiende a ser una explotación, un boom que la gente ya no aguanta. Cuando uno recorre el país, cuando uno va por los municipios, cuando uno nomás en su misma ciudad sale a la esquina y en el semáforo encuentra una persona vendiendo bolsas, vendiendo dulces, vendiendo galletitas, o otros limpiando los parabrisas de los carros, y otros cargando los niños y pidiendo al menos para comer. Pues esto en realidad es algo lamentable, es algo que llena y duele en el corazón, es lo que hiere la susceptibilidad de todos los que somos humanos en este país, y que en realidad no concuerda. Todo esto no concuerda con lo que manifestamos fuera del país o aquí al interior cuando nos alegramos por un triunfo deportivo, por un triunfo musical, por un triunfo en la belleza, y celebramos y nos damos a demostrar que sí, que los colombianos unidos somos más. Pero eso es en realidad un sofisma de distracción, porque la realidad que vive el país desde hace muchas décadas es de hambre, es de miseria, es de pobreza, es de opresión. Y
esto está reventando y le está tocando a este gobierno que representa a esa oligarquía, lo decía Gaitán, a esa oligarquía, a esa plutocracia de este país, para que de verdad no mamen gallo, como se dice vulgarmente, porque empiezan a sentarse a extender en el tiempo la posibilidad de acuerdos, a decir que no hay recursos, pues quítenle todos los recursos a seguridad y listo. Con esos recursos haga un trabajo social para el país, presidente. Y cuando haga ese trabajo, y si se demuestra que le quitó los recursos a toda la seguridad, pues se va a dar cuenta el pueblo y no necesita ir a protestar, ni van a haber esos problemas de caos, sino que la gente va a entender que de los tantos billones de pesos en seguridad se están invirtiendo en carreteras terciarias, en una reforma agraria integral, en darle en realidad a los niños en los computadores, en tener el cubrimiento real en todo el país en materia de internet, en tantas cosas que hoy todas las actividades, todos los sectores poblacionales están reclamando. Entonces, aquí se llenó la taza, Jorge. Aquí el pueblo colombiano no resiste más. Y el llamado es a que no se dejen engañar, ni el estrato 3, ni el estrato 4, con que es que no pueden ir a trabajar por el paro. Me agrada cuando las personas están diciendo hoy en día que independiente de que tienen que caminar 5 horas, están de acuerdo con el paro. Porque se está viendo que están cayendo en cuenta que a pesar de que los explotan en sus trabajos o que tienen que caminar, están contribuyendo a esa necesidad urgente que la gente requiere un cambio en esta nación. Y ahí es donde estamos todos. Y ahí todos salimos a través de los medios, a través de las redes, a través de las llamadas, a través de los escritos, a través de la charla con cada persona, porque aquí no se puede decir que somos ricos porque tenemos una vivienda o tenemos un automóvil o tenemos un trabajo o tenemos una pensión. La gente debe caer en cuenta que eso no es regalado, que eso lo hemos sudado, pero lo hemos sudado para que monopolios que nos venden la vivienda, que nos venden el carro, que la ley nos ampara con la pensión, eso no es regalado. Ellos se han enriquecido antes con eso que nosotros adquirimos y no podemos dejar que se sigan enriqueciendo con eso que nosotros hemos adquirido de la manera brutal como lo han hecho y quieren seguir teniendo más. El pueblo colombiano está cansado y hoy es el grito de independencia en realidad que estamos dando en las calles, que estamos dando en las vías, que estamos dando en los escenarios públicos donde la gente se puede manifestar. Y tenemos que continuar con esa manifestación, porque aquí no puede haber hambre en un país tan rico en tierras. Aquí es imposible y de verdad que le da a uno tristeza encontrarse con un gobierno que en realidad no piensa en el pueblo como debe ser. Aquí no tenemos que pensar en defendernos de otras naciones, aquí tenemos es que contribuir para el engrandecimiento de nuestra nación, para que se produzca el alimento y nos alimentemos bien y ese alimento surja del brote de la tierra de nuestro querido pueblo, de nuestro territorio colombiano. Y hay ciento y tantas millones de hectáreas en nuestro país. ¿Y cuánto es el porcentaje de esas hectáreas que son improductivas porque asesinos de nuestros líderes sociales, porque asesinos de nuestros campesinos, asesinos de nuestros indígenas están aprovechándose de las tierras y no las ponen a producir, no pagan impuestos, se roban las tierras, sacan a la gente y la desplazan, llenan las ciudades de la gente con necesidad? Eso, Jorge, es doloroso. Yo hoy tengo que decírselo a todo el mundo. Le duele a uno en el alma, en el corazón, en la actividad que uno realiza, ser tan impotente de no poder contribuir con la solución como debería ser.
en realidad este gobierno es nefasto, este gobierno ha querido implantar y hoy en día está sufriendo las consecuencias de esa riqueza que se han robado también como colombianos que dicen ser, pero son unos delincuentes. Entonces, Jorge, pues ese es el llamado a todo el pueblo colombiano, a todos quienes nos escuchan, a que en realidad debemos seguir luchando porque se logren realizar cambios, pero cambios de raíz en nuestra nación. Bueno, Edil, bien vehemente su introducción y bien interesante la posición de usted sobre este tema. Vamos a ir a una pausa para desarrollarlo un poco más, profundizar más en todos estos temas del paro, para ver cuáles serían las perspectivas y el balance a hacer. Entonces regresamos en unos segundos y seguimos con este tema tan interesante para la sociedad colombiana y aquí con los medios alternativos y Santel Radio y Televisión, pues dando unas nuevas perspectivas al tema, a la localidad de Puente Aranda, a todo Bogotá, a todas las localidades y a todos los que nos ven por las redes sociales. Ya regresamos. Innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bien, Edil, regresamos a este tema. Yo quisiera plantearle la siguiente pregunta y preguntarle su visión al respecto. Se ha planteado que los jóvenes son los que están llevando la vocería en todo este proceso de paro, que son los jóvenes los que más se han sentido afectados y son los que están en primera línea, como se ha llamado ahora el término de estar ahí en las protestas en las calles. ¿Qué le deja a usted de pensar eso de los jóvenes en un paro como estos que estamos viviendo en el país? ¿Y qué relación tienen los jóvenes con el comité de paro? Que ya son señores de edad que pretenden hablar con el gobierno en estas charlas. ¿Usted qué opina sobre ese tema, Edil? Bueno, mire, Jorge, lo primero que quiero decirle con toda la sinceridad es que hay cosas que cuando politiqueramente quieren aprovecharse, les salen mal. Yo hace 2 años, 3 años, cuando se habla de que los jóvenes son la población, el sector más desprotegido, pero yo lo veía y lo analizaba, que lo hablaba todo el mundo, pero todo el mundo es me refiero a los políticos. Entonces lo hablaban en el Congreso, lo hablaban en las asambleas, lo hablaba el gobierno, y que los jóvenes y
y lance, pero como mostrándose de una manera de llamado a que los jóvenes, pues, había que ponerles atención. Sin embargo, se encuentra uno con que hoy en día, claro, los jóvenes atendieron ese llamado y como se dice vulgarmente, al gobierno le sale el tiro por la culata, porque esta gente, los jóvenes, entienden que no es echarles el discursito, tratarles de lavar el cerebro y que sí, que el gobierno los va a tener en cuenta, que mire que la ley del primer empleo, que la ley de tal, que reducción y tal cosa. Llega la pandemia y pues la cuestión se pone más difícil para todo el mundo. Y en ese caso, pues usted ha entendido que yo soy muy sensato en mis apreciaciones, que no soy un radicalista de ningún extremo, de ningún lado. Esta pandemia de todas maneras afecta a todos y como he dicho, se desnuda la realidad de nuestro país. Y en ese desnude que se tiene, que lo vemos todos, encontramos que sí, los jóvenes requieren que ser atendidos, pero el gobierno sigue ampliando, extendiendo los plazos y los jóvenes no resisten. Y un ejemplo muy sencillo, veía un meme en donde dos abuelos o dos padres van llevando al hijo en un coche y le causa a uno risa, ¿no? Y el hijo va llevando una pancarta de que, no me acuerdo cómo es que dice, y lo dice, ese meme me lo enviaron del Centro Democrático, ¿sí? Como quien dice, mire los que protestan y los otros empujándolo los padres, y entonces yo, al contrario del pensamiento de ellos, yo dije, pues es que le tocó a los padres empujar porque los hijos están en la manifestación también y los padres están empujando porque no tienen los padres con qué enviarlo a la universidad, porque los padres y el muchacho no encuentran una fuente de empleo. Y entonces ese meme, por el contrario de servirle a estos de este partido, lo que hace es hacerlos quedar mal, porque los padres, a pesar de poder tener una pensión, no tienen con qué su hijo desarrollar lo que quieren. Y es así. Y entonces los hijos, al ver esta situación, son los que van a salir a afrontar la situación, a protestar. Ellos le están diciendo al padre, papá, quédese en casa, que yo voy a defenderlo. Y va a defender los intereses del padre, porque no hay un padre que no quisiera en la vida, o sea, no hay padre que no quiera que su hijo progrese. Y ese hijo que quiere progresar, al ver que sus padres no tienen el modo y tanta carreta que echa el gobierno en favor de los jóvenes, pues hay que salirle a protestar a ver que cumpla. Entonces, primero, los jóvenes están primero en todo su derecho. Segundo, claro, son los jóvenes los que requieren, los que hoy en día son el presente y el futuro, y el país debe entender, y toda la gente debe entender, hasta los que pagan las universidades de aquí del país más costosas, los Andes, el externado, sí. Los que pagan deben entender que inclusive esta pandemia también yo creo que los ha desnudado y les ha demostrado que también les está quedando difícil pagarles semestres de 20, 15 millones de pesos. Eso, y esos hijos están saliendo también a la calle, porque aquí uno encuentra charlando con jóvenes universitarios, con jóvenes profesionales que están diciendo, sí, viva la protesta, y son hijos de gente que se cree rica, porque el llamado es a que no nos creamos ricos. Aquí el llamado es a que sepamos y nos entendamos como seres humanos dentro de una misma nación, dentro de un mismo territorio, con los mismos derechos, y que sí se debe respetar pues el desarrollo que han tenido los empresarios que a bien han hecho su carrera por tener sus recursos. La libertad del mercado debe existir, pero no aquellos que son asesinos, aquellos que han robado el erario público, aquellos que han explotado al trabajador colombiano. Entonces, los jóvenes se han dado cuenta de eso, porque un joven, los llamados ninis
o los mismos muchachos, como vuelvo y repito, estudiantes en universidad, que han dado cuenta que a veces si tienen para el bus no tienen para tomarse una polita, así de sencillo. Entonces ellos deben entender, ellos han entendido que tienen que salir a la calle a protestar, y que es con ellos con quien se tiene también que conversar. Que esto, entonces entro a la segunda parte, que es la parte en donde también estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos políticos, que aquí se debe entrar a conversar con quienes también están al frente en esa primera línea, porque los jóvenes están exigiendo sus cosas y ellos deben tener sus mismos voceros, no el vocero que salga de hace 5 años ni 4 años atrás. Aquí los que están protestando en todos los municipios deben ser voceros de esas necesidades. Y el gobierno debe entender que esos voceros en el municipio X, Y o Z deben tener en cuenta que ese municipio es productivo para algo. El municipio no puede quedarse aislado de todo del territorio, y que debe entenderse que si los muchachos del municipio X, Y o Z dicen, es que aquí este municipio requiere esto, hay que atenderlo. Aquí no solamente los voceros, con mucho respeto que se merecen, quienes han sido también los activistas de esto, vayan solo a sentarse con el gobierno y entonces propongan en el sector educativo tal cosa, pero hay cosas que los jóvenes que están saliendo en la primera línea en las protestas también pueden tener otras ideas y otras propuestas. A ellos tienen que escucharlos. Entonces, cada voz, en las mesas deben concertar también con los de la primera línea, y si a estos jóvenes no los han llamado, deben llamarlos, y estos jóvenes deben exigir que los llamen, porque es a ellos a quienes se les debe escuchar, porque aquí hay mucha capacidad de pensamiento y de discernir de estos muchachos de muchas universidades, muchachos que de pronto son bachilleres, pero con mucha capacidad de diálogo. Esto hay que hacerlo. Entonces yo estoy de acuerdo con que a los jóvenes dentro de esa primera línea deben ser escuchados, porque aquí no se puede entrar a negociar en un país donde extienden los plazos para las cosas y cuando dan cualquier cosita, pues se desaparecen los voceros. Entonces aquí toca continuar en esta lucha. Yo sí hago el llamado, con todo el respeto que me merece lo público, pero hago el llamado a que debe continuar este paro, debe continuar los jóvenes que no tienen cansancio, que tienen la capacidad de resistencia, como lo dicen, para que el gobierno atienda este llamado. Y el llamado también a los jóvenes militares. Los jóvenes militares son hijos de padres y madres igual que todos nosotros, de la base, humildes, pero que no pueden prestarse para servirle disque al pueblo colombiano cuando atropellan también en cierta medida a estas personajes, atendiendo el llamado de pronto de sus jefes inmediatos, que detrás de un escritorio dan órdenes, casi que órdenes asesinas. Entonces, en ese orden, también policías y soldaditos de Colombia, piensen bien que en esto hay que dialogar, y que no pueden ser ustedes los policías y los soldados el escudo de unos personajes que quieren seguir oprimiendo al pueblo colombiano. Entonces, aquí se debe dialogar con todos los que están en los frentes de lucha que hay, de esa lucha respetuosa y cívica, pero de protesta por un bienestar para todos los colombianos, para nosotros los que vamos avanzando a la tercera edad, para las mujeres que son las dadoras de vida, para los discapacitados que tanto merecen ser tenidos en cuenta, para todos. Y yo hago ese llamado y aplaudo a esta juventud que está reaccionando, porque la situación no puede continuar de la manera como estos explotadores disque colombianos quieren continuar engrandeciendo sus arcas. ¿Para qué? Si uno se muere y nada se lleva, Jorge. Y bien, Edil,
Yo mientras usted hacía su exposición tan interesante, pensaba en el tema ahora del vandalismo. Por una parte, pues teóricamente o realmente es condenable lo que pasa con el vandalismo, cuando las protestas son infiltradas de esa manera. Pero yo le haría una pregunta y yo también quisiera saber su opinión respecto a ese tema. Es que se dice que mucho del vandalismo es una infiltración de personas que hacen eso para poder desprestigiar la marcha, donde en determinado momento, claro, nadie está de acuerdo con eso y obviamente entonces la marcha se desprestigia porque rompen, roban, matan, bueno, no matan, bueno, no sé, rompen, hurtan, hacen una cantidad de cosas y acaban con los bienes y manchan todo. ¿Usted qué opina? ¿Que el vandalismo sí es parte de la protesta o usted cree que el vandalismo es el resultado de infiltraciones de parte de los organismos del Estado para desprestigiar o de ciertos grupos políticos que quieren desprestigiar las marchas? ¿Cuál es su consideración en ese caso, Edil? Jorge, en primer lugar, desde muchos años atrás, las protestas siempre han tenido en muchos episodios vandalismo, primero. Segundo, siempre ha existido la denuncia de infiltraciones y pues en realidad no tengo en este momento, pero sí en algunos momentos de la vida leía acerca de que sí había infiltrados, pero también a la vez tengo que manifestar que al uno estar en esas manifestaciones, en estas últimas, desde hace varios años, cuando uno ha estado por ahí al ladito, acompañando de manera muy cívica, hay una cosa que le llama a uno la atención, y si hay jóvenes que pues en su libre derecho al desarrollo de la personalidad empiezan a trabarse, empiezan a fumar marihuana, pues de pronto pueden llegar a otros escenarios de consumo, de otro tipo de alucinógenos, en fin, y luego de esto desemboca a veces en ese vandalismo. Yo ahí podría decir, pues estos muchachos, no sé por qué hacen eso, por qué se convierten en vándalos de un momento a otro, si el efecto que les produce es esa reacción de esos alucinógenos, o también podría yo decir, pero no puedo aseverarlo, que si aprovecha cualquier infiltrado, prende el mecho y pues ellos perdieron el control. Esas cosas pueden suceder, pero sí de tal manera, en resumen de esto, lo que sí quiero decir es que en estos últimos días he notado que las marchas han sido marchas muy cívicas, que en realidad no se necesitaría de pronto que estuviera el SMAT ahí a unos metros, porque contribuye a eso que dije anteriormente, y muchachos también muy sanos, en su mayoría, o sea, el 99% sanos, no están consumiendo, están felices, convierten eso en una gran fiesta y saben lo que están haciendo, lo entienden. Estos muchachos cuando ven el SMAT, pues eso le produce a uno mismo como ciudadano, que yo vaya andando, que yo vaya divirtiéndome, que yo vaya haciendo la protesta cívica, pero que al frente se me vaya reduciendo el espacio para poder continuar porque me quieren trancar, no me dan esa libertad. Pues yo empiezo a enervarme, a sentirme mal, a que me están quitando la libertad, a que no tengo el aire suficiente para continuar. Eso no lo debería hacer el gobierno. El gobierno no debería meter al ESMAD en eso. Deberían, ¿por qué? Porque cuando hay organización de las marchas, de las protestas, pues también se puede trancar de parte de quienes estamos ahí
evitar al máximo y encerrar de verdad la marcha, la protesta, de manera que no nos aparezca el vándalo en cualquier instante. Yo he notado que ha mejorado eso, que han habido inclusive diálogos en algún momento con los mismos policías, porque hay policías que entienden este proceso, hay policías que entienden que a través del diálogo es que se puede lograr, y que la gente para, y que la gente tiene el derecho a protestar, y los policías y los soldados entienden que sus familias, mientras ellos están allá, que no perciben mayor ingreso, sus familiares están viviendo el mismo problema que todos nosotros. Entonces, yo sí creo, Jorge, que pues las investigaciones deben dar a lograr encontrar de verdad culpables, porque los daños también son onerosos, son daños que en realidad no deberían suceder, pero también quiero decir, esto sucede en los países más desarrollados de verdad, pero también todo parece es porque la fuerza pública abusa, y en ese orden el llamado es a que por favor la fuerza pública no abuse. Esa es la cuestión, Jorge. Yo creo que ahí está en resumen sobre el tema que me preguntaba. Bueno, a propósito de lo que usted habla de los abusos, parece que hay algunos desaparecidos, dicen algunas fuentes, dicen que ya se ha mostrado en algunos videos de las redes sociales cómo algunos policías disparan indiscriminadamente hacia los manifestantes. Esa otra perspectiva además es bastante grave. En algún video se logró ver que pareciera que los integrantes del ejército estuvieran dándole municiones a unos particulares, lo que se vio en Cali, lo de la Minga, etcétera. ¿Usted qué opina del uso de las armas, ya no las no letales, sino el uso de las armas por parte de los civiles y de los ciertos entes de la autoridad en contra de los manifestantes? ¿Usted cuál es su análisis ahí en ese tema, Edil? Bueno, le quiero manifestar que no, es que es aterrador lo que está sucediendo. Pues las armas no deben utilizarse. Aquí no debe haber armas de parte y parte. Los hechos de Cali, por ejemplo, los hechos del Cauca, los hechos aquí mismo en Bogotá, la verdad no deben utilizarse. Yo, de todas maneras, en cierta medida, a veces yo me pongo a analizar y me da cierta sonrisa, pero no de burla ni nada, sino que a veces uno entiende, no es que entienda, a veces uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Cuando es sano, cuando es cívico, pero también que el manifestante, por ejemplo, los jóvenes, cuando se paran frente a los policías y lanzan una serie de improperios, de palabras, yo quisiera que algún día usted como periodista le pregunte a un policía qué siente cuando recibe todos esos madrazos, cuando recibe todo eso, que están ahí quietos, ¿sí? Que están ahí quietos. Entonces yo quisiera que algún día usted le preguntara a ellos qué sentirán, porque es que los muchachos con toda esa bilirrubina empiezan a decirles de todo, y yo decía, bueno, el ser humano y estos tipos, ¿hasta dónde están preparados? Eso para decir que cuando tienen un arma, de pronto eso desemboca en un hecho lamentable. ¿Por qué? Porque así como también le dicen los muchachos a los policías, estudien, ¿entienden? Eso es muy duro. O sea, es una situación que ahí en mi sensatez yo digo, bueno, muchachos, esa manera tan fuerte también al hablarle, al gritarles, al estar en la manifestación, pues uno mide un muchacho de estos policías que hasta qué grado de instrucción tiene, de formación, en fin, y con un arma, voy es al sentido del arma.
porque usted sabe que entre más formación tenga usted y utilice un arma y la utilice mal, pues la sanción, la justicia tiene que actuar con mayor vehemencia porque usted es un profesional que no debió haber utilizado el arma en su momento. Entonces, ahí en ese punto, ¿es necesario que este policía tenga el arma? ¿Hasta dónde resiste un señor de estos? ¿Sí? Esa es una parte. Y entonces, por eso lo de las armas debe ser una medida que no es que no debería tenerse en cuenta para nada. Es más, es que la protesta, el policía debería ir a unirse a la protesta y hacer de eso una gran fiesta. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque es que mientras uno ve las marchas que duran horas y horas y al final, ¿por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué es al final? O sea, son cosas que a uno lo ponen en duda. ¿Por qué quieren que se diluya la protesta? Cuando la gente, si está feliz en su protesta, está en el plantón, pues la gente, si está feliz, continúa ahí y convierte eso en una gran fiesta, en una gran celebración, en honor a su interés, que es el interés general, el bienestar general. Es muy raro por qué las protestas se diluyen de esa manera. No debería ser así, y ahí es donde le entra a uno la duda, ¿sí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Sí? Eso es tenaz. Entonces, las protestas no deberían tener armas de parte de la fuerza pública. Esa es la conclusión que yo también he llegado. En algún momento de mi vida manifestaba, no, es que tienen que defenderse, pero no es así. Yo creo que estos muchachos policías pueden estar sin armas, y si yo soy un manifestante, estoy con una capacidad también de formación mediante la cual los veo sin armas, yo creo que es imposible que yo vaya a atacarlo, porque no lo voy a hacer. Y yo creo que eso lo piensa el joven. Claro. Dirá, este tipo estás aquí como que observando y cuidando que no dañen algo, pero no es un tipo que tiene ahí el bolillo, tiene ahí la pistola, es un tipo que no tiene nada. Pues, ¿qué me va a atacar? Yo soy feliz con esto y él está mirando que no suceda algo extraño y listo. Entonces las armas sí deberían quedar por fuera de parte de la fuerza pública. El ESMA no debería estar presente en ningún momento de esto, y los civiles, pues los organizadores de las marchas, darle garantías también, a pesar de que pueden ser millones de personas marchando, pero sí hacer el llamado constante, sin armas, por ejemplo, inventarse otro grito, sin armas, así como salen resistencia, así toca ser, ¿sí o no, Jorge? Yo creo que así debería ser. Claro. Edil, digamos que como conclusión final, si usted recuerda, en Chile, hace unos 2 años, cuando empezó con esto, con la tarifa del metro, empezaron a protestar, y hasta en esta semana, en estos días, se ha estado hablando de la constituyente, de la asamblea que están haciendo en Chile, como resultado de todos estos 2 años de protestas, donde se va a elegir un grupo de personas para que cambien la constitución que viene de los años de Pinochet, cuando éramos bastante jóvenes nosotros, y estaba el dictador Pinochet allá en Chile, creó una constitución, y esa es la constitución que está rigiendo aún todavía en Chile. Y como resultado de eso y de todas estas protestas, entonces en este momento se están logrando unos nuevos cambios en la constitución como tal. ¿Qué le deja a usted pensar en ese tema? ¿Cuál será el final de esta protesta aquí en Colombia, mirando ese ejemplo de un país tan cercano y latinoamericano como es Chile? ¿Usted qué piensa de ese caso? Y después nos vamos a una pausa. Jorge, mire, yo tengo un pensamiento que yo creo que ahí sí mi líder político es mi señor padre, porque la verdad, mi padre de 93 años hoy en día, ya lo hemos tenido aquí en un programa, ¿no? ¿Ah? Ya lo hemos tenido aquí en un programa. Sí, claro.
y ha estado presente en marchas en Calarcá, Quindío, y ha estado con los indígenas de ese sector, que son los que tienen taponado allá en la línea el no paso de nada. Allá en Calarcá está cerrado el paso. Quisiera ir a saludarlo, pero no ha sido posible porque allá tienen cerrado el paso. Y ese es mi líder, ¿por qué? Porque haciendo el análisis de la situación política de nuestro país y de la manera como se advierte, uno de los puntos importantes que tiene este país que revisar es su división político-administrativa. Y él ha escrito sobre ese tema de que este país debe estar por regiones, regionalizarse, no tener departamentos y darle el mayor significado al municipio. O sea, el municipio debe ser el centro, el epicentro de toda la división político-administrativa de nuestro país, donde los municipios sean verdaderamente autónomos, donde los municipios puedan desarrollar a su libre albedrío todo el desarrollo de sí mismos, y por regiones, porque este país tiene 5 regiones muy claras. Entonces, aquí se necesitaría, tenemos que tener un presidente el año entrante posiblemente, ¿sí? Elegir un presidente, pero un presidente que lleve una propuesta de esa naturaleza, pero no se atreven porque les da miedo. Ninguno de los candidatos se atreve a presentar una propuesta de esa naturaleza porque pierden el apoyo de la burocracia de este país, porque pierden el apoyo. Pero mire que la gente en uno de los puntos pide reducción del Congreso. Hay que, por ejemplo, ¿qué sacamos con 32 departamentos, con 32 gobernaciones, con 32 asambleas departamentales, con 108 senadores, 160 y pico, 70 representantes a la Cámara, con los miles de millones que se dan año tras año en gastos de funcionamiento de estas corporaciones, cuando si municipalmente se estableciera una verdadera democracia municipal, no necesitaríamos de todo eso. Y si regionalmente tuviéramos 5 regiones, pues 5 regiones bien soportadas, 5 regiones con una capacidad administrativa, política para sus regiones. Un país de 5 regiones, Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Andina, esas regiones que tenemos, y el país se podría desarrollar, pero ¿cuántos miles de millones estamos perdiendo? Y entonces los municipios tendríamos, eso sí, verdaderos líderes, gente metida dentro de su municipio, poniéndolo a desarrollar aquí. Pero aquí todo se va, en este país se va en solo patinar las cosas. Entonces, un decreto para una cosa y sale para el gobernador, y luego el gobernador sale a la asamblea, y luego de la asamblea sale a los alcaldes de los municipios, en fin. Entonces, yo sí creo, Jorge, que esa posición que mi papá escribe, yo la acojo, pero lamentablemente nadie más la acoge. Es muy difícil porque la burocracia es comelona de recursos públicos, contralorías, mire, Contraloría Nacional, Contralorías Departamentales, Contralorías Municipales, de igual manera personerías, aquí Procuraduría, y hoy en día le quiero decir, Jorge, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación están en desarrollo de un proyecto de ley donde les están dando el aval para aumentar el presupuesto en miles de millones de pesos y elevar la nómina que tienen. Y ese es el regalo que les hace el gobierno a estas entidades. Y resulta que cuando usted va a mirar resultados se encuentra con procesos que llevan años y entonces no hay nada.
solo es el boom en el momento de la noticia, que la Contraloría encontró fallas en el desarrollo de tales proyectos por 1 billón de pesos. Eso dura 8 días. Y después de los 8 días que la Fiscalía está investigando, que la Procuraduría también y tal, y pasan los años. Cuando uno se da cuenta, pasaron los años y no hubo nada, ¿sí? Los términos se vencieron. ¿Para qué tenemos todo eso si lo único que se está pagando es sueldos de 30, 25 o 20 millones de pesos a personajes dirigidos por la politiquería? Eso el país deberíamos lucharlo. Ahí entraría una reforma en la Constitución a eso, pero nadie se le mide, la gente no se le mide a eso. Entonces, en Chile ganó la parte del centro y la izquierda, los progresistas que quieren que haya cambios. Hoy en día nosotros, ¿qué queremos en nuestro país? Yo de mi parte digo, sí, tienen que haber cambios. Tenemos, de todas maneras, si uno revisa una buena Constitución del 91, pero hay que darle, a esa Constitución hay que darle de comer, hay que implementarla, pero no para el lado de los que explotan. Esa Constitución está buena para el lado de los que, de la mayoría del pueblo. Entonces aquí la han desarrollado de otro lado. Entonces aquí le dan a uno ley de participación ciudadana, pero le ponen talanqueras. No, hay que buscar que la ley de participación ciudadana le dé al pueblo todas las oportunidades y no le pongan tantas trabas para desarrollar cosas, la revocatoria del mandato, las audiencias públicas, los cabildos abiertos, pero aquí le ponen les dan, uno lo lee y dice qué chévere, pero cuando uno va a implementar hay mucha talanquera para desarrollar todos esos mecanismos de participación, que son bien importantes tenerlos en cuenta. Entonces, Jorge, fíjense que nos hace falta es desarrollar esa Constitución y que nos toca que busquen implementarla de la mejor manera. En ese orden de ideas, yo sí creo que los jóvenes y nosotros acompañándolos, Jorge, creo que hay que exigir unos puntos muy concretos que deben cambiar y a través de las normas se debe realizar. Aquí ya se paró con la protesta, se logró el no a la reforma tributaria como la querían implementar. Aquí ya se paró el no a la reforma a la salud, un regalito de la reforma tributaria, un regalito del Centro Democrático, y el otro regalito de Cambio Radical, el de la reforma a la salud. ¿Qué más puede sobrevenir ahora de los otros partidos de gobierno? Hay que preguntarnos y revisar la agenda legislativa porque nos pueden meter muchos goles. Sí, Edil, bueno, respecto a todo ese tema, bueno, creo que hemos concluido este tema del paro, lo hemos analizado desde varias perspectivas y bueno, esperemos que en este proceso termine bien para el país, que termine bien para los que están participando y termine bien para la economía del país. Vamos a ir a una pausa, Edil, y regresamos en unos segundos para hablar del COVID, cómo vamos con lo de la pandemia, que ya hemos hablado en este programa durante más de un año, cómo ha sucedido, qué ha ido pasando. Pues miremos este balance, qué balance podemos ver en esta última etapa de lo que ha sucedido con la vacunación, cómo va la vacunación, qué tanto avance se espera, cuánto se espera reactivar la economía una vez pase la pandemia o para cuándo está aquí en Colombia pensado en tener la comunidad de rebaño, ese objetivo principal de toda esta vacunación. Entonces regresamos en unos segundos para hablar ya del tema del COVID. Muchas gracias, Edil.
Televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Nos quedan unos pocos minutos, Edil, para hablar del tema del COVID y de cómo va todo este sistema de vacunación. ¿Cuáles son sus conclusiones en cuanto a las personas vacunadas, en cuanto a lo que hasta ahora se ha llegado y lo que se espera para poder, digamos, reactivar la economía? Porque obviamente mientras sigan todos estos problemas de la enfermedad, la multiplicación, los altos índices de las camas, la ocupación de camas UCI, pues la sociedad y el país y la economía tampoco se pueden reactivar. ¿Qué cree usted si el sistema ha funcionado y qué debería hacerse para que funcionara más rápido? ¿Cuál es su conclusión al respecto, Edil? Bueno, Jorge, yo sí quiero lamentar que, pues, y recordemos de hace unos meses que siempre he sentado la voz de protesta al gobierno nacional porque pues todo ha sido un canto de sirena, anunciado una cosa y no se cumple. Y en este caso de la vacunación es de igual manera. Aquí entiendo que apenas va el 6.1% de vacunados en el país y en esta época ya debería haber sobrepasado un muy alto porcentaje. Entiendo que hay cerca de 8 millones de vacunas, pero solamente se han colocado 3 millones y se refleja en que ha faltado, en realidad, no hay eficiencia ni eficacia de parte del Ministerio de Salud en ese aspecto. Yo creo que aquí en Bogotá se ha tratado de hacer el máximo esfuerzo, están tratando de lograr llegar están tratando de que llegue más gente y por eso están adecuando coliseos de la ciudad para que se llegue a la vacuna más cantidad de personas, pero hace falta que el gobierno entregue a tiempo las cosas, porque así de esa manera el gobierno nacional entregue los elementos necesarios para que se cumpla con todo. Mire, Jorge, que quiero sentar aquí en la localidad de Puente Aranda. Hasta hace unos días, hasta el día de hoy, Jorge, estaban vacunando en el centro más grande que tenemos en la localidad de atención pública de salud, que es un CAS. Un CAS es el centro de atención prioritaria en salud, que es un hospital de primer nivel. O sea, es muy bajo. No tiene sino cuestiones, no tiene atención en especialidades. Pero allí estaban atendiendo la vacunación de población de la localidad. Y resulta que ya a partir de hoy, imagínese, estando usted en el barrio Trinidad Galán, le toca irse para el Coliseo en Bosa del barrio Palestina, ¿a cuántos kilómetros de aquí? Para que le coloquen la vacuna. Yo sí, a través de usted, Jorge, del programa, quiero denunciar y quiero exigirle a la Secretaría de Salud y al gerente del Hospital Trinidad Galán que no puede hacer eso, que debe volver de nuevo a reactivar ese procedimiento aquí en nuestro territorio, Puente Aranda, para los puentearandinos, que independiente que seamos una localidad estrato 3,
que más del 70% sea régimen contributivo. Pero aquí hay gente también, el 30% subsidiado, es decir, que hay gente, que hay cerca de 60.000 personas que requerirán la vacuna más cerca a su casa, pero no mandarlos para otra localidad a kilómetros de distancia, máxime con la situación que vivimos, uno, en este momento, dos, y el transporte. Aquí hay que garantizarle al ciudadano es la comodidad, la dignidad, pero aquí lo que están haciendo es al revés. Entonces quiero aprovechar esto porque de verdad que empezando por ahí, Jorge, entonces aquí, la vacuna nos están poniendo trabas. Entonces el llamado de la vacuna es a que yo sigo insistiéndole a la comunidad que se la coloque, que llegue al sitio donde le corresponde, que es necesario porque de todas maneras hay que llegar a la inmunidad de rebaño, que de acuerdo con la estadística, pues la inmunidad de rebaño no va a llegar este año. Yo no sé, el gobierno nos mantiene ahí con la mentira siempre de que vamos a aumentar la capacidad, que ya vamos a tener más de 160.000 vacunados diarios, pero uno no ve eso. Entonces, nos hemos mantenido con el carretazo y no sé qué vamos a hacer, Jorge. De tal manera que invito a la comunidad a que nos coloquemos la vacuna, a que insistamos en que se haga lo más pronto posible, en que lleguemos de verdad a la inmunidad de rebaño, porque la ciudad necesita, el país necesita reactivación económica. Y ese es otro de los puntos que tenemos que exigirle en estas protestas al gobierno, que haya la renta básica, porque sin renta básica de 1 millón de pesos mínimo para este país que está asolado por esta pandemia y más por los ricos de este país, que a ver cómo si le da gabelas y garantías a los evasores de impuestos que son de billones de pesos, cómo si le da gabelas y garantías y dinero a los banqueros de este país. Entonces, señores, pueblo colombiano, aquí lo que necesitamos es que estemos más unidos cada día para buscar que haya también la renta básica, lo que piden los trabajadores colombianos, una renta básica para las familias colombianas, y hay plata para eso. Hay que echarle mano a los recursos que tiene el país, porque no podemos seguir soportando esa opresión y esa explotación que tiene este gobierno nacional. Listo, Edil. Sí, se dice en los mentideros, usted lo alcanzó a hablar ahora, que tanto dinero que se gasta en armamento y en un poco de cosas que en este momento no es necesario, no estamos en ninguna guerra como tal, se debería destinar para ese tipo de objetivos, de una renta básica. Lo mismo la reforma tributaria de hace 2 años, que cuesta 23 billones de pesos y que al reducirla o al echarla hacia atrás sería un gran recurso para que se le alivien la vida a muchos ciudadanos que están en una situación bastante complicada. Entonces, pues yo creo que hemos terminado el día de hoy, hemos tocado los 2 puntos importantes, le dimos más énfasis a lo del paro porque creo que está vigente, pero también tocamos esto de la pandemia, porque valía la pena que habláramos un poco de ese tema. Le agradezco, Edil, de haber estado conversando, y invito a los televidentes a que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar para ver otros temas de interés y cómo ahora cómo han evolucionado y habrán evolucionado para la otra semana todos estos temas. Y aquí estaremos con el edil Cirano, con mucho gusto conversando en los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muchas gracias, Edil, por haber estado acá, muy amable. Gracias, buen día, buena noche y a todos mi corazón. Gracias, Edil.
Cartel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrada Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.